Buenos días. Yo soy el doctor José María Conde Gámez, médico psiquiatra. Estoy adscrito al Hospital Psiquiátrico de Sinaloa, aquí en Culiacán, y agradezco la invitación del Consejo Nacional de Salud Mental a este evento conmemorativo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El tema que les vengo a compartir se llama suicidio y tratamiento antidepresivo. Entonces, agradeciendo de antemano su atención, vamos a empezar. Es de todos conocido que el estigma asociado a la enfermedad mental, a quienes la padecen y a quienes la tratamos, es muy fuerte. Es tan grande que cuando alguien sugiere un tratamiento psicofarmacológico para cualquier condición, muchas veces esto es visto como algo ofensivo, como un insulto. He conversado en diferentes ocasiones con colegas de otras especialidades que me comentan que esta es la única razón por la cual no refieren pacientes a psiquiatría, para no exponerse a que el paciente lo tome a mal. Sin embargo, el tema que nos ocupa hoy es mucho más importante. El hecho es que el año pasado se suicidaron cerca de 1 millón de personas en el mundo, y ahora que está tan de moda el término pandemia, esta es una pandemia también que reconocidamente está en aumento como un fenómeno mundial de los últimos años, en las últimas décadas incluso, ¿no? Y lo triste es que estoy seguro que muchas de estas personas se despidieron de este mundo sin un tratamiento adecuado. Algunos de ellos no pudieron quizá acceder a un tratamiento, pero nos ocupa más ahora aquellos que por franca resistencia no hayan accedido a medicarse y hayan terminado con su vida sin tener un tratamiento, ¿no? La cuestión es que si usted necesita medicamentos para dolor, para la gripe, para diarrea, adelante, medíquese, ahí está todo sobre el mostrador y sin ningún tapujo, ¿no? Pero si usted está padeciendo un sufrimiento psicológico, no, es mal visto, es diferente y lleva otra connotación, ¿no? Actualmente la carga y la importancia de la enfermedad mental es tan fuerte que el uso de psicofármacos en los últimos años ha aumentado en el mundo, ¿no? Desde hace muchos años ha terminado esto por imponerse, ¿no? Que aumente el uso de psicofármacos es una buena noticia para mí. Sin embargo, muchos de nuestros pacientes, muchos de mis pacientes y en general de cualquier persona que toma un psicofármaco lo esconde, ¿no? No lo comenta. En parte es entendible, la gente no entiende, la gente juzga, la gente puede decir muchas cosas, ¿no? Al paciente le termina dando algo de vergüenza y no reconoce muchas veces estar en tratamiento, ¿no? Y es que claro, es una cosa difícil de decir, ¿no? Que tiene que saber la gente de lo que uno toma, es de intimidad. Sin embargo, no estaremos contribuyendo con esto a propagar el estigma. No estaremos, lo más grave, contribuyendo con esto a perpetuar los suicidios porque la gente no accede a tratamiento. Yo creo, y esta es una posición personal, que es momento de hablar abiertamente de los psicofármacos. Y en el caso de los médicos psiquiatras como yo, pienso que ya es momento de defender nuestros tratamientos. El día de hoy me propongo eso, me propongo hablar bien de un grupo de medicamentos del que todo el tiempo se habla mal,
y esto es inmerecido, pienso yo. Creo yo que los fármacos antidepresivos son fármacos excelentes, efectivos, hasta maravillosos, pudiera yo catalogarlo, ¿no? Pienso yo que los antidepresivos son los fármacos que más vidas han salvado en las últimas décadas, incluyendo a las quimioterapias, a los antibióticos, a lo que ustedes quieran, ¿no? Y pienso que no se les ha dado su lugar. El otro hecho importante es que 1 de cada 4 personas a lo largo de la vida va a padecer depresión. Y los antidepresivos son efectivos para tratar a 2/3 partes de este grupo. En las manos de un clínico capaz y con un paciente que siga las indicaciones adecuadas, un tratamiento antidepresivo normalmente es muy exitoso. Es cuestión de hacer las cosas como debe de ser, ¿no? Pero para hacer esto, antes tenemos que enfrentarnos a muchas falacias y muchos mitos que conllevan un reto a la hora de convencer a un paciente de medicarse y a la familia del paciente, ¿no? Que muchas veces ni siquiera depende solo del paciente, sino de su familia. Algunos de estos mitos son cosas tan burdas como no, los antidepresivos son malos, los psicofármacos son malos, hacen más daño que beneficio. Y para mí esta es la principal falsedad, ¿no? Yo a esto me dedico, desde hace 12 años veo 10 pacientes al día y eso no es verdad. ¿Cuándo, cómo, por qué o dónde? ¿Quién dice eso? Lo dice la vecina, lo dice en el rancho, sin ningún conocimiento de causa. Se quedaron hace 70 años, cuando empezó la psicofarmacología, que los medicamentos tenían muchos efectos adversos, cosa que no es real ya en nuestros días, ¿no? Los antidepresivos actuales son tan seguros que aún en sobredosis no son letales. Un paciente se puede tomar 3 o 4 cajas de antidepresivos sin que le pase absolutamente nada. Entonces, no son ni siquiera peligrosos actualmente, ¿no? La gente dice cosas además como que no, son nada más un negocio, los antidepresivos de la industria farmacéutica. Y yo les digo, pues sí, todo en esta vida es un negocio. Si usted toma cualquier otro medicamento, es un negocio también. Los suplementos son un negocio, las vitaminas son un negocio. Por supuesto que la psicofarmacología es también parte de un negocio, pero es un negocio, no está hecho para dañar, no es una teoría de la conspiración. Y los que creen eso deberían pensar más en un tratamiento antipsicótico que antidepresivo, ¿no? Es hora de dejar ese tipo de razonamientos atrás también. La gente comenta, no, es que te van a hacer adicto. Los antidepresivos te hacen adicto. Falso también. Los antidepresivos no causan adicción. Los antidepresivos no generan tolerancia, no generan la necesidad de estar aumentando la dosis para mantener su efectividad. Los antidepresivos no tienen un uso lúdico. Uno no se va a tomar un antidepresivo para pasarla bien en la noche. No funciona así. Si bien un antidepresivo puede generar una crisis de abstinencia, esto solo sucede cuando la suspensión es abrupta y en contra de las indicaciones del médico. Pero si el paciente sigue indicaciones, no va a tener ningún problema. Incluso si usted ocupa tomar un antidepresivo por años porque la depresión es crónica o es grave, no va a pasar nada. Algo que preguntan frecuentemente los pacientes es, no voy a tener un daño en el hígado, mis riñones. No pasa absolutamente nada, incluso si usted tiene que tomar un antidepresivo por 20 años, ¿no? Vamos a decirlo así, en el peor de los casos, ¿no? Normalmente un tratamiento va a durar de 6 meses a un año sin mayor complicación y se puede suspender. Porque otra falacia es esto de, no, es para siempre. Falso, muy falso. Se han dicho cosas como que los antidepresivos aumentan el riesgo de suicidio. También una vieja controversia que ya ha sido acotada y refutada por todos los organismos
por la FDA y por la EMA a nivel mundial, que fueron aseveraciones hechas hace 30 y 40 años que se han demostrado falsas después por innumerables estudios, ¿no? Dicen a veces también que no es necesario recetar un antidepresivo, que la gente, tú puedes solo, échale ganas, vete a la iglesia, ve a hacer ejercicio, ve a terapia. Pues todo eso sirve, por supuesto, pero cuando los síntomas de una depresión son de moderados a graves, siempre es necesario indicar un antidepresivo. Y si bien se puede caer en una sobreprescripción, esto también pasa con todo lo demás. Las vitaminas están sobreprescritas, los antibióticos estuvieron sobreprescritos, etcétera, etcétera. No es algo extraño para el resto de la medicina, ¿no? Obviamente hay que ir con un profesional calificado que haga un buen diagnóstico y que es el que va a decir cuándo es necesario un tratamiento antidepresivo, ¿no? En general les comento, yo no soy un investigador y esta charla no tiene que ver con cifras, ni tiene que ver en un momento dado con tecnicismos. Yo les estoy hablando desde mi consultorio, desde donde trato 10 o 15 pacientes al día en los últimos 12 años desde que soy un especialista, ¿no? Y esa experiencia, en eso es en lo que me estoy basando, ¿no? Pero si hablamos de investigación, está sobradamente en miles de estudios, con decenas de miles de pacientes y metaanálisis, demostrada la eficacia de los antidepresivos y su seguridad también. Y el otro factor más importante, que es la efectividad, es algo que yo puedo constatar también todos los días, ¿no? La verdad es que un paciente deprimido se dice fácil, pero una depresión es una enfermedad terrible, es un abatimiento en general de las funciones del cuerpo y de la mente, y es un paciente que sufre mucho, es un paciente que llega llorando. Y para mí es un regocijo verlo a las 2 o 3 semanas, donde ha cambiado ya toda su experiencia interna, donde ya no está sufriendo, donde ya no se siente mal, donde ya come, donde ya duerme, donde ya puede tener una vida social, y eso solo se logra en el corto plazo con antidepresivos. Por supuesto que se puede lograr a mediano y largo plazo también con la psicoterapia, y eso es bueno, de hecho hay que hacer las dos cosas, pero no hay que negarse un tratamiento antidepresivo que bioquímicamente puede ocasionar esos cambios en cuestión de 10 o 20 días en la mayoría de las personas, ¿no? Aún los más críticos, los más férreos antipsiquiatras, críticos de la psicofarmacología, reconocen la utilidad de estos tratamientos. Eso sí, dicen depresiones graves. Pero el tema que me trae aquí se llama suicidio. ¿Qué más grave que una depresión con riesgo suicida? Ante cualquier manifestación o gesto suicida, hay que prescribir un antidepresivo, sin duda, sin duda. Que tienen efectos adversos, sí, también, como todos los medicamentos. El perfil de efectos adversos en general es muy manejable, sobre todo con los nuevos antidepresivos. Los antidepresivos que tenían efectos adversos graves, como los inhibidores de la monamina oxidasa y los antidepresivos tricíclicos, están prácticamente en desuso. Actualmente tenemos grupos nuevos de antidepresivos cuyo perfil de efectos adversos es mucho mejor. Algunas veces el 50% de los pacientes que se les prescribe un antidepresivo no tienen ningún efecto adverso, y eso no se cuenta. Y el otro 50%, al menos en mi experiencia, son efectos adversos normalmente manejables, modificando dosis, modificando posología, administración, o eventualmente con el cambio de medicamento, ¿no? Que tenemos actualmente 18 o 20 sales antidepresivas en el mercado, ¿no? Otra cosa que se comenta, no, pues es que lo vas a tener que tomar de por vida. A veces sí, cuando la enfermedad es crónica y es grave, sí. Como el diabético, como el hipertenso, como 1000 enfermedades crónicas que existen.
Sin embargo, solo el 10% de los pacientes tienen que tomar un antidepresivo de por vida. En la inmensa mayoría de los pacientes es posible la suspensión. Les comentaba que aún en estos casos que tienen que medicarse por largos periodos de tiempo, no hay ninguna consecuencia a largo plazo. Intentando llegar a una conclusión, les puedo comentar en general que los antidepresivos son tratamientos seguros y efectivos para tratar la depresión. El mayor riesgo de una depresión es el riesgo suicida, y el riesgo suicida está más relacionado a otras cosas, como por ejemplo, en un momento dado, a la severidad del caso, en un momento dado, a la herencia, a la historia de intentos suicidas previos, al consumo de sustancias comórbido, a muchísimas otras cosas más que el tratamiento, ¿no? El riesgo de no tratar una depresión es mucho mayor que el riesgo de tratarla. Y la verdad es que me da hasta pena y tener que decir algo así, pero las creencias, el estigma es tan fuerte que tenemos que decirlo así. El riesgo de tratar una depresión es mucho menor al riesgo de no tratarla. El riesgo de no tratarla se llama agravarse, se llama psicosis o se llama suicidio. Cuestiones clínicas mucho más graves. Yo les digo, más grave que el suicidio nada, porque la consecuencia es la muerte, ¿no? Después de tal, no existe nada más, ¿no? Es inaceptable que a estas alturas podamos tener un caso de depresión, sobre todo si pasa de moderada, sin un tratamiento antidepresivo. Si es leve, si es estacional, si es posparto, si es debido a un medicamento o a una condición médica, a lo mejor se puede tratar con otras intervenciones, ¿no? Principalmente la psicoterapia. Pero si los síntomas pasan de una severidad moderada y si se avista, aunque sea en el horizonte, un riesgo, un gesto, una manifestación suicida, el tratamiento antidepresivo es mandatorio, y si no lo indicamos, eso se llama negligencia médica. Y si no referimos, eso también se llama negligencia médica, ¿no? A estas alturas es inaceptable, como les decía, tener una depresión con riesgo suicida sin un tratamiento antidepresivo. Los invito a vencer el estigma hacia los psicofármacos. Ya es tiempo, ya es momento. Tenemos que avanzar como sociedad. Muchas gracias por su atención.